Hoy os traemos al azote de Europa, el principal artífice de la invasión a Ucrania, un personaje central en la política mundial y protagonista de numerosos conflictos internacionales, un líder que ha sido crucial a la hora de moldear a su país a su antojo. Sabéis de quién estamos hablando, ¿verdad? Hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar de Vladimir Putin. Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, ciudad que hoy conocemos como San Petersburgo, en Rusia. Su padre, Vladimir Spiridonovich, era un duro marino de la Armada Soviética y su madre, María Ivanovna Putin, trabajaba en una fábrica. Pero lo más curioso es que su abuelo era el cocinero personal de Lenin y Stalin. Desde chico, Putin se metió en el mundillo de las artes marciales practicando sambo y judo y ya mostraba interés por la política, leyendo las grandes obras de Marx, Engels y Lenin. Se graduó en Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado en 1975 y durante sus estudios universitarios se unió al Partido Comunista de la Unión Soviética y conoció a Anatoly Sobchak, que influyó en su carrera política y que más tarde sería el coautor de la Constitución rusa. Poco tardó Putin en unirse al KGB después de terminar la carrera de Derecho. Tras años de formación y tras unirse a las filas de la agencia de inteligencia, Vladimir pasó un tiempo en Dresde, bajo una identidad secreta como traductor. Las malas lenguas cuentan que estuvo involucrado en la coordinación de grupos terroristas como la fracción del Ejército Rojo. Pero es que hay más. Por ejemplo, se dice que estuvo trabajando con individuos tan controvertidos como un experto en venenos o algún integrante de grupos neonazis. También se rumorea que durante la caída del muro de Berlín en el 1989, Putin guardó archivos importantes de la KGB en Dresde y del Centro Cultural Soviético, y quemó documentos sensibles para evitar que cayeran en manos occidentales. Aunque toda esta información está basada en rumores. En mayo de 1990, Putin se convirtió en asesor de asuntos internacionales del alcalde de Leningrado, Anatoly Sobchak. Sí, el mismo que conoció en su época universitaria. Según él mismo reveló en una entrevista con Oliver Stone en 2017, renunció a la KGB en 1991 tras el golpe de estado contra Gorbachev en la Unión Soviética, ya que no estaba de acuerdo con los eventos y no quería estar involucrado en la inteligencia de la nueva administración. Consiguió el cargo de jefe del Comité de Relaciones Exteriores de la Alcaldía de Leningrado. Sin embargo, al cabo de un año, fue investigado por el Consejo Legislativo de la ciudad debido a presuntas irregularidades en la exportación de metales a cambio de una ayuda alimentaria que nunca había llegado, valorada en 93 millones de dólares. A pesar de esto, Putin decidió continuar en su cargo, pero mientras estaba en este cargo también ocupó otros dos. Fue nombrado primer vicepresidente del gobierno de San Petersburgo, organizó la rama de San Petersburgo del partido político Nuestro Hogar, Rusia, y dirigió su campaña electoral. En junio de 1996, Anatoly Sobchak, su aliado, perdió su candidatura a la reelección de San Petersburgo, lo que llevó a Putin a renunciar a sus cargos en la administración de la ciudad, así que decidió trasladarse a Moscú, donde ocupó varios puestos en la administración presidencial. En 1997, Putin defendió su disertación para obtener el grado de candidato de Ciencias en Economía en el Instituto de Minería de San Petersburgo. Y aunque parezca mentira, más tarde se descubrió que en su tesis había plagiado los trabajos de dos estadounidenses. A pesar de esto, su carrera política continuó, primero como primer jefe adjunto del Estado Mayor Presidencial para las regiones y luego fue designado director del Servicio Federal de Seguridad, el FSB, que no era otra cosa que la agencia sucesora de la KGB. El 9 de agosto de 1999, Putin fue nombrado primer ministro interino del gobierno de la Federación Rusa por el presidente Boris Yeltsin, el mismo que le eligió como su sucesor. En ese momento Putin era prácticamente un desconocido, pero duró mucho más que algunos de sus predecesores. Formalmente no era miembro de ningún partido, pero apoyó al recién formado Partido Unidad, un partido conservador nacionalista que obtuvo un importante respaldo en las elecciones a la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, en el año 1999. Durante este tiempo, Putin fue alcanzando gran popularidad, hasta que el presidente Yeltsin renunció inesperadamente. Y según la Constitución rusa, ¿adivináis quién debía asumir el cargo de presidente interino de la Federación Rusa? Pues sí, Putin. Al menos hasta que hubiese elecciones. A pesar de las acusaciones de corrupción en su contra, Putin ganó las elecciones presidenciales en marzo del 2000 con el 53% de los votos, y en mayo fue investido como presidente. Su primer decreto presidencial aseguraba la protección legal para el expresidente Yeltsin y su familia, evitando así posibles cargos de corrupción. Qué casualidad que el propio Putin fuese uno de los sospechosos de uno de los casos de soborno en el que estuvieron involucrados familiares de Yeltsin.
Bueno, entre otras acciones mantuvo los acuerdos de colaboración firmados con la Unión Europea y en el 2000 incluso mencionó al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la posibilidad de que Rusia entrara en la OTAN. Sin embargo, su popularidad se vio cuestionada ese mismo año por el desastre del submarino Kursk. Este submarino, que pertenecía a la Armada rusa, sufrió una explosión durante unos ejercicios militares, lo que acabó con la vida de los 118 tripulantes. Y Putin, en vez de ir a visitar el lugar e interesarse por el desastre, le dio prioridad a sus vacaciones. Tiempo después, otro hecho cuestionaría su popularidad. Sería el producido con los rehenes en el Teatro Moscú. Allí, 130 rehenes murieron durante la operación de rescate. Durante su presidencia se centró en reconstruir la economía del país. Consolidó su poder llegando a un acuerdo con los oligarcas rusos, quienes le darían su apoyo a cambio de mantener sus poderes económicos y empresariales. Y en 2003 se realizó un referéndum en Chechenia que confirmó su pertenencia como parte de Rusia, aunque adquirió cierto grado de autonomía en algunos asuntos internos. En marzo de 2004, Putin ganó otra vez la presidencia con un 71% de los votos. Y durante su segundo mandato hubo una tragedia en la escuela de Beslan, donde terroristas chechenos tomaron como rehenes a más de 1.100 personas. La situación terminó en un enfrentamiento con la policía, dejando más de 330 muertos, incluyendo 186 niños. Durante este mandato, Mikhail Yodorkovsky, el hombre más rico de Rusia y propietario de la compañía petrolera Yukos, fue llevado a juicio. Muchos pensaron que fue injusto y que hubo motivaciones políticas detrás del caso, lo que afectó a la confianza en el país para hacer negocios. Putin describió el colapso de la Unión Soviética como una catástrofe geopolítica y lanzó varios proyectos nacionales para mejorar la atención médica, la educación y otros sectores clave. En 2007 hizo frente a las marchas en contra de su gobierno y sus políticas, que fueron lideradas por el grupo de oposición La Otra Rusia, dirigido por Garry Kasparov y Eduard Limonov. En respuesta, Putin disolvió el gobierno y Rusia Unida, el partido conservador nacional que estaba respaldado por Putin, obtuvo el 64,24% del voto popular en las elecciones de diciembre. Nada parecía detener a Putin. Sin embargo, la prohibición constitucional de un tercer mandato consecutivo llevó a Putin a respaldar a Dmitry Medvedev como su sucesor a la presidencia en 2008. ¿Era Medvedev un aliado o una marioneta? Sea lo que sea, lo que sí sabemos es que era una persona de máxima confianza de Putin. Después de dejar el cargo presidencial, Putin asumió el cargo de primer ministro de Rusia, porque claro, ¿quién mejor para dirigir desde la sombra que el propio Putin? En ese mismo año, en agosto de 2008, Rusia invadió Georgia. Este conflicto surgió cuando las fuerzas georgianas intentaron recuperar el control sobre las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, las cuales contaban con el apoyo de Rusia. La intervención rusa fue un breve pero intenso conflicto armado que terminó con la retirada de las fuerzas georgianas y el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de estas dos regiones. 3 años más tarde, Medvedev propuso oficialmente que Putin se presentara nuevamente a la presidencia. ¿Quién lo iba a imaginar, verdad? Un movimiento que Putin aceptó después de las elecciones parlamentarias en diciembre de 2011, que fueron objeto de protestas debido a un presunto fraude electoral. Putin ganó las elecciones presidenciales en 2012. En este caso con un 63,6% de los votos. Su tercer mandato también estuvo marcado por fuertes protestas contra su gobierno. La más interesante de estas protestas fue la actuación de las Pussy Riot, donde se manifestaron en Moscú entre 10.000 y 20.000 personas. Los seguidores de Putin también se manifestaron en una protesta a la que asistieron hasta 130.000 seguidores en el estadio Luzhniki. Pero había una pequeña trampa, y es que algunos de los asistentes declararon que se les había pagado para asistir, que habían sido engañados o incluso obligados. En 2014 empezó lo que más tarde se convertiría en uno de los conflictos que está dando más que hablar en la actualidad, la invasión rusa de Ucrania. Vamos a hacer un parón para recordaros que en este canal lanzamos todas las semanas un resumen sobre lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. No obstante, vamos a recordar qué ha pasado. Todo se desencadenó tras las históricas protestas del Euromaidán, que fueron una serie de manifestaciones masivas que surgieron en respuesta a la decisión del gobierno ucraniano de Yanukovych de rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y optar por una mayor integración con Rusia. Estas protestas, que reflejaban el descontento generalizado con la corrupción gubernamental, la opresión política y la falta de transparencia, culminaron con la destitución del presidente ucraniano y prorruso Viktor Yanukovych,
que tuvo que escapar del país. Perder de la noche a la mañana la influencia en Ucrania no sentó nada bien a Putin. Así que Rusia llevó a cabo unas incursiones militares en territorio ucraniano, primero en Crimea y luego en el este de Ucrania, en la zona del Donbass. En Crimea, tras el control militar ruso, se realizó un referéndum en el que se votó a favor de unirse a Rusia. Y esto fue seguido por un conflicto armado en el este de Ucrania entre el gobierno ucraniano y las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La presencia militar rusa en estas áreas no paró de aumentar. Se observaron movimientos de tropas, tanques, convoyes y todo tipo de sistemas militares. Con todo este lío, ya medio montado, Putin decidió seguir en el puesto y se presentó a las elecciones presidenciales de 2018. Las ganó con más del 76% de los votos. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Su cuarto mandato comenzó así, en 2018, y se extendió hasta 2024. Y otra vez hubo acusaciones de manipulación. Normal, ya que eliminó a todos los candidatos de la oposición para asegurar la victoria del partido Rusia Unida. En 2021, Putin publicó un ensayo proclamado la unidad histórica de los rusos, ucranianos y bielorrusos, negando la existencia independiente de Ucrania como nación. Un año después, Putin reconoció a las autoproclamadas repúblicas separatistas del Donbass, Donetsk y Lugansk, como estados independientes. Y justo después lanzó una invasión a gran escala en Ucrania, justificándola como una operación de desnazificación, alegando la necesidad de proteger a la población de habla rusa en el este de Ucrania de supuestas amenazas de grupos nacionalistas y extremistas. La invasión ha provocado una fuerte condena internacional y un aumento de las tensiones entre Rusia y los países occidentales, si es que era posible que fuese a más. En esta dirección, la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, secuestro de niños y genocidio, y ha emitido una orden de arresto contra Putin. A pesar de estas dificultades, en las elecciones presidenciales de Rusia de este 2024, Putin ha ganado con el 88% de los votos, marcando el mayor porcentaje de victoria obtenido en una elección presidencial desde la disolución de la Unión Soviética. Se espera que su quinto mandato se extienda hasta el 2030, así que a ver con qué nos sorprende Putin. Vladimir ha sido una figura política importante e imponente en Rusia durante décadas, conocido por su estilo autoritario y su enfoque práctico. Se le describe como alguien reservado y calculador, siempre con una actitud fuerte y muy firme a la hora de mandar. Putin ha sido muy hábil en proyectar una imagen de macho alfa a lo largo de su carrera política. Desde el principio ha usado actividades como la caza, la pesca y especialmente el judo para reforzar esa imagen. En cuanto a su vida privada, Putin ha mantenido un aura de misterio alrededor de su familia y sus relaciones personales. Aunque le hemos visto en foros con su esposa e hijas, en realidad sabemos muy poquito sobre ellas. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximos capítulos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.